Le ordenaron vaciar su bolso. Clare Whitmore no discutió. Simplemente se quedó ahí, observando cómo los oficiales de seguridad volcaban su bolso sobre la mesa de conferencias ejecutiva, esparciendo cuadernos, un bálsamo labial, recibos sueltos, plumas, un crucigrama a medio terminar, y una fotografía descolorida de sus padres, frente a toda la junta directiva en silencio. Clare era la última empleada que había estado cerca de la oficina del presidente, declaró la vicepresidenta Celeste Harrington, con una certeza más fuerte que cualquier evidencia. Nadie cuestionó a Celeste. Nadie defendió a la especialista de operaciones, una mujer Kirby que permanecía sola bajo docenas de miradas acusadoras. Entonces, cada murmullo se apagó de golpe. Nicholas Debo entró a la sala. El dueño multimillonario. El jefe de la mafia, siempre impecable, siempre en control. Todos esperaban que Nicholas despidiera a Clare sin dudarlo un segundo. En cambio, Nicholas abrió su propio maletín. El reloj perdido de la familia Debo estaba ahí adentro, guardado todo el tiempo. El silencio se tragó la sala completa. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Nicholas se arrodilló junto a Clare, y en silencio, comenzó a devolver cada objeto disperso a su bolso, uno por uno, antes de ofrecerle una disculpa pública y sincera. Durante varios segundos larguísimos, nadie se movió. Los ejecutivos que minutos antes habían observado con avidez cómo vaciaban el bolso de Clare sobre la mesa pulida, de repente encontraron fascinante la textura de la madera. Los oficiales de seguridad se quedaron congelados, su confianza profesional derritiéndose en pura incomodidad. Nicholas seguía arrodillado, sin el más mínimo rastro de irritación en el rostro. Nicholas levantó el primer objeto, un cuaderno azul con decenas de pestañas de colores asomando entre sus páginas. Sopló una mota de polvo invisible antes de colocarlo con cuidado dentro del bolso de Clare. Después vino una calculadora con los botones desgastados, una pluma fuente reparada con cinta adhesiva, un pequeño kit de costura, una lista de compras doblada, una tarjeta de sellos de una cafetería que solo necesitaba un sello más para ganar una bebida gratis. Cada objeto ordinario se sentía dolorosamente íntimo bajo la mirada de toda la junta directiva. Clare quería que el piso se abriera bajo sus pies. Había sobrevivido plazos de proyectos imposibles, clientes imposibles, jefes de departamento imposibles. Pero nada se comparaba con tener el contenido de su vida personal expuesto, catalogado en silencio por gente que apenas sabía su nombre. Cuando Nicholas terminó de devolver el último objeto, cerró el bolso, se puso de pie. Su voz, tranquila, bastó para silenciar toda la sala. Señorita Whitmore. Clare finalmente levantó la mirada y encontró la de Nicholas. Le debo una disculpa, dijo Nicholas. Nadie en esa sala recordaba al presidente disculpándose con alguien, jamás, durante una reunión de junta. Nicholas continuó sin dudar. Mi reloj nunca estuvo en su posesión. Se quedó dentro de mi propio maletín porque yo lo puse ahí antes de esta reunión. Usted fue sometida a una acusación que jamás debió ocurrir bajo mi autoridad. Su mirada se dirigió hacia el equipo de seguridad. La búsqueda nunca debió comenzar antes de confirmar los hechos. Ambos oficiales se enderezaron de inmediato. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas, señorita Whitmore, dijo uno de inmediato. El otro asintió. Fue nuestro error. Nicholas miró hacia los ejecutivos que rodeaban la mesa. El error es de todos nosotros. Sin nombres. Sin gritos. Sin humillación pública. Aún así, varios ejecutivos bajaron la cabeza como si a ellos también los hubieran reprendido personalmente. Solo Celeste Harrington logró mantener la compostura, aunque la expresión confiada que había mostrado minutos antes ya había desaparecido. Parecía razonable, dijo Celeste con cuidado. Las circunstancias sugerían. Las circunstancias sugerían una suposición, la interrumpió Nicholas, con el mismo tono perfectamente calmado. Los hechos siempre deben llegar antes que las conclusiones. El silencio fue su única respuesta. Clare apretó el bolso contra su cuerpo. Está bien, dijo Clare en voz baja. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Clare forzó una pequeña sonrisa. El reloj apareció. Eso es lo que importa. Y para sorpresa de todos, Clare lo decía en serio. Años atrás había aprendido que discutir sobre una humillación solo la hacía más ruidosa.
Entre más rápido todos siguieran adelante, más rápido olvidarían. Nicholas observó la expresión de Clare durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que en realidad fue. Aprecio su profesionalismo, dijo Nicholas, pero eso no disminuye mi responsabilidad. Con eso, dio por terminada la reunión. Sin discursos dramáticos, sin castigos, sin más explicaciones. Los ejecutivos se dispersaron en completo silencio, evitando cuidadosamente mirarse entre ellos. Clare salió por la puerta lateral antes de que nadie pudiera detenerla. Caminó directo hacia el departamento de operaciones, en el piso 18, donde los horarios rotos, los envíos retrasados y los plazos imposibles eran mucho más predecibles que las disculpas públicas de un presidente multimillonario. Antes del almuerzo, Clare ya había resuelto un conflicto de rutas de almacén que afectaba a 3 oficinas regionales. A las 2 de la tarde, reconstruyó un cronograma de producción que amenazaba un contrato millonario. A las 4, corrigió en silencio un error de presupuesto que otro departamento había pasado por alto durante semanas. Clare se enterró en el trabajo con la determinación de alguien que intenta borrar una mañana entera de su memoria. Se dijo a sí misma que mañana todo sería normal. Que en una semana nadie recordaría siquiera su nombre. No podía haber estado más equivocada. Mucho antes de que terminara la jornada, los rumores ya habían llegado a cada departamento dentro de Blackwood International. No porque hubieran acusado a alguien, sino porque Nicholas Debo, el presidente famosamente controlado que casi nunca admitía errores, se había arrodillado en el piso de la sala de juntas, había guardado con sus propias manos las pertenencias de una empleada, y se había disculpado frente a toda la junta directiva. Clare quería que el incidente se olvidara. Desafortunadamente para ella, la empresa ya había decidido que jamás lo haría. A las 8 de la mañana siguiente, Clare descubrió que olvidar un incidente y escapar de él eran dos cosas muy distintas. En el momento en que salió del elevador, las conversaciones se detuvieron. No de forma dramática, no de forma sospechosa, solo el tiempo suficiente para que todos fingieran que estaban hablando de reportes trimestrales en lugar de hablar de ella. Clare suspiró para sus adentros. Tanto esfuerzo para ser invisible, y de nada había servido. Un analista de finanzas se acercó apresurado, con una sonrisa tan entusiasta que rozaba lo alarmante. Buenos días, Clare. Clare parpadeó. Habían trabajado en el mismo edificio durante casi 4 años. Él jamás había recordado su nombre. Buenos días, respondió Clare. Quería preguntarte, bajó la voz, ¿sabes si el presidente toma café o té? Clare frunció el ceño. No tengo la más mínima idea. El analista pareció genuinamente decepcionado antes de alejarse. Menos de 5 minutos después, alguien de recursos humanos se detuvo junto a su escritorio. Clare, solo queríamos verificar que te sientas cómoda. Lo estoy. ¿Necesitas apoyo psicológico? No. ¿Una oficina diferente? No. ¿Un lugar de estacionamiento reservado? Tomo el metro. La mujer garabateó algo en su portapapeles, como si Clare hubiera reprobado una inspección. Antes del almuerzo, 3 gerentes de departamento la invitaron a reuniones a las que nunca antes la habían incluido. 2 vicepresidentes de pronto quisieron su opinión sobre eficiencia operativa. Un ejecutivo incluso sostuvo la puerta del elevador para ella. Clare entró con cautela. ¿Te sientes bien?, preguntó el ejecutivo. El ejecutivo se rió demasiado fuerte. Claro, ¿por qué no lo estaría? Clare consideró varias respuestas posibles antes de decidirse por, sin razón. Para el mediodía, Clare se había convertido en la celebridad no oficial de la empresa. Nadie preguntaba por su trabajo real. Todos preguntaban por Nicholas Debo. ¿Qué dijo después de la reunión? Siempre habla tan bajito. Recordaba tu nombre antes de ayer. ¿Alguna vez has estado dentro de su oficina privada? ¿Tuviste miedo? Clare respondía cada pregunta exactamente igual, estaba muy ocupada tratando de no desmayarme. Esa respuesta se esparció por toda la empresa casi tan rápido como la historia original. Hasta Clare tuvo que admitir que era gracioso. Durante el almuerzo, Owen Mercer entró a la cafetería cargando una bandeja repleta de sándwiches. Encontró a Clare de inmediato. «Ahí estás». Clare sonrió con un alivio genuino.
A diferencia de todos los demás, Owen se veía exactamente igual que la semana anterior, relajado, un poco desordenado, completamente ajeno al drama ejecutivo. Owen puso uno de los sándwiches frente a ella. Traje una ofrenda. Clare lo miró. Una ofrenda. Obviamente. Owen asintió con solemnidad. Eres la persona más valiente del edificio. Yo estuve ahí. Tú estuviste ahí mientras 20 ejecutivos olvidaban colectivamente cómo funciona la lógica básica. Clare se rió. Yo solo pensaba en si seguridad me devolvería mi crucigrama. Owen soltó una risita. Prioridades. El crucigrama ya estaba casi terminado. Admiro tu compromiso. Varios empleados voltearon a mirarlos. Clare lo notó de inmediato. Están mirando otra vez. Han estado mirando desde que entraste. Odio esto. Lo sé, suspiró Clare. En verdad me gustaría que todos volvieran a ignorarme. Owen dio un mordisco pensativo a su sándwich. No creo que eso vaya a pasar. Desafortunadamente, Owen tenía razón. Esa tarde, Clare recibió invitaciones a eventos de networking, paneles de liderazgo, comités de innovación, e incluso una cena de reconocimiento ejecutivo a la que nunca antes había calificado para asistir. Clare rechazó cada invitación. Su carga de trabajo no se había aligerado solo porque el presidente se hubiera disculpado. Si acaso, se había duplicado. Irónicamente, muchos de los ejecutivos que ahora la elogiaban seguían enviándole problemas operativos imposibles a su bandeja, de entrada, sin ofrecerle recursos adicionales. Algunos hábitos sobrevivían a la humillación pública. Otros no. A finales de esa tarde, Clare entró a la sala de fotocopiado cargando 3 carpetas gruesas. Se estiró hacia el estante más alto. Antes de que pudiera alcanzarlo, un gerente junior se apresuró. Permíteme. El gerente casi dejó caer toda la pila, intentando impresionarla. Yo lo tengo, dijo Clare. No, no. El gerente insistió en cargar todo él solo. Las carpetas se resbalaron. Cientos de páginas impresas explotaron por el piso. La sala quedó en silencio. Clare miró los papeles esparcidos, luego al gerente horrorizado. Y entonces estalló en risa. Una risa de verdad. Del tipo que se escapa antes de pedir permiso. El pobre hombre parecía mortificado. Lo siento mucho. Está bien. Clare seguía riendo mientras se agachaba a recoger las páginas. Oficialmente hiciste un desastre más grande que el que hizo seguridad ayer. Hasta el gerente terminó riendo. Juntos, reorganizaron los documentos. Cuando Clare finalmente volvió a su escritorio, encontró una nota escrita a mano junto a su teclado. Contenía solo una frase: gracias por manejar lo de ayer con más dignidad de la que muchos líderes tendrían jamás. Sin firma. Sin explicación. Clare miró alrededor de la oficina. Todos parecían ocupados. Nadie admitió haberla escrito. Por primera vez desde la acusación, Clare sintió que algo cambiaba. No todos habían creído los rumores. No todos habían disfrutado ver su humillación. Algunos simplemente habían carecido del valor para hablar. Tal vez el día anterior había avergonzado a más de una persona. Mientras Clare guardaba la nota anónima dentro de su cuaderno, no notó que otro par de ojos la observaba desde el piso ejecutivo de cristal, arriba. Nicholas Debo había estado revisando reportes trimestrales. En cambio, se encontró observando a la especialista de operaciones reírse sobre un montón de papeles desparramados. Era la primera sonrisa genuina que había visto en Clare desde la disculpa. Por razones que Nicholas todavía no podía explicar, se sintió inesperadamente aliviado. El chisme se fue desvaneciendo poco a poco. El trabajo, nunca. 3 semanas después del incidente, Blackwood International enfrentó una crisis logística que amenazaba el lanzamiento de un producto insignia. Una migración de software había desconectado los datos de inventario de 3 centros de distribución regional. Cada departamento culpaba a otro. Finanzas culpaba a tecnología. Tecnología culpaba a logística. Logística insistía en que operaciones había enviado números contradictorios. Durante 6 horas, los ejecutivos discutieron sin llegar a nada.
Clare pasó 23 minutos leyendo los reportes. En silencio, marcó una línea que todos habían pasado por alto en un antiguo documento de implementación. Los códigos de almacén cambiaron, dijo Clare. Todos voltearon a verla. El sistema de inventario reconoce los códigos nuevos. La plataforma de transporte todavía usa los viejos. Ambos son correctos. Simplemente están hablando idiomas diferentes. Silencio total. Un arquitecto de sistemas revisó su laptop. Otro gerente comparó los archivos guardados. 30 segundos después, alguien susurró, «Tiene razón». La sala se transformó por completo. La gente que segundos antes se defendía a sí misma empezó a discutir soluciones en lugar de excusas. Clare abrió una hoja de cálculo. Si creamos una tabla de traducción temporal, los envíos pueden reanudarse hoy mismo. Podemos terminar la integración permanente durante el fin de semana sin interrumpir a los clientes. Sin presentaciones dramáticas, sin discursos complicados. Solo una respuesta práctica. La reunión terminó 40 minutos antes de lo previsto. La crisis desapareció antes del almuerzo. Todos felicitaron a los jefes de departamento. Clare volvió, en silencio, a su escritorio. Para el martes siguiente, algo parecido volvió a suceder. Un proveedor de manufactura anunció, sin previo aviso, un retraso de 6 semanas. Adquisiciones entró en pánico. Ventas predijo pérdidas millonarias. Clare notó que otro proveedor aprobado tenía capacidad de producción sin usar, porque un cliente diferente había cancelado un pedido recientemente. Hizo 2 llamadas telefónicas, envió 3 correos, ajustó 4 cronogramas de entrega. El retraso se redujo de 6 semanas a 4 días. Una vez más, los ejecutivos celebraron un liderazgo exitoso. Una vez más, el nombre de Clare apenas apareció en el resumen. Ella no se quejó. Nunca lo hacía. Su satisfacción venía de resolver problemas, no de recibir aplausos. Esa actitud, sin embargo, finalmente había llamado la atención de alguien que rara vez pasaba por alto los detalles, Nicholas Debo. Una noche, Nicholas se quedó solo en su oficina, revisando reportes operativos después de que la mayor parte del edificio se hubiera vaciado. Originalmente, su intención era investigar los procedimientos que habían permitido que la acusación pública contra Clare ocurriera. En cambio, surgió otro patrón. El nombre de Clare aparecía en todas partes. No en los organigramas, no en los anuncios ejecutivos, no en las nominaciones a premios. Aparecía en notas al pie, comentarios internos, recomendaciones técnicas, correcciones de proyectos, resoluciones de problemas. Cada vez que un departamento en crisis se recuperaba, Clare Whitmore parecía haber dejado atrás un rastro silencioso de sugerencias prácticas. Nicholas pidió 5 años de reportes de desempeño archivados. Después, pidió 10. Para la medianoche, varias carpetas cubrían su escritorio. Descubrió el mismo patrón una y otra vez: proyecto rescatado, recomendación implementada, gerente elogiado, Clare mencionada solo una vez. A veces, ni siquiera eso. Nicholas se recostó en su silla. Interesante, murmuró. A la mañana siguiente, Clare recibió una invitación de calendario inesperada. Revisión de operaciones ejecutivas. Ubicación: sala de juntas del presidente. Clare se quedó mirando la pantalla. Tenía que ser un error. Subió las escaleras y le preguntó, educadamente, a la asistente del presidente: creo que esta invitación se envió a la Clare equivocada. La asistente sonrió. No, señorita Whitmore. El presidente la pidió específicamente a usted. Clare parpadeó. ¿Por qué? Me temo que no lo dijo. 15 minutos después, Clare entró a la sala de juntas ejecutiva cargando un simple cuaderno, en lugar de las costosas carpetas de presentación que todos los demás llevaban. Varios vicepresidentes intercambiaron miradas confundidas. Celeste se veía particularmente disgustada. Antes de que nadie dijera nada, Nicholas entró. La reunión comenzó de inmediato. Durante casi 30 minutos, los líderes de departamento debatieron sobre la caída en los puntajes de satisfacción del cliente. Las gráficas llenaban la pantalla. Las predicciones se contradecían entre sí. No había ningún consenso. Finalmente,
Nicholas cerró la discusión. Señorita Whitmore. Clare levantó la mirada. ¿Qué haría usted? Todos los ejecutivos voltearon hacia ella. Clare no esperaba hablar. Aún así, se puso de pie. Dejaría de medir las quejas. Varias cejas se levantaron. Ya medimos las quejas, respondió un vicepresidente. Exactamente, Clare asintió. Los clientes no se van porque se quejan. Se van porque dejan de quejarse. La sala se quedó notablemente más callada. Clare continuó. Estamos gastando millones analizando a clientes infelices que todavía responden nuestros correos. Señaló otra gráfica. El grupo peligroso es el silencioso. Desaparecen sin previo aviso. Nadie la interrumpió. Si identificamos a los clientes cuya comunicación de repente disminuye, a pesar de mantener patrones de compra estables, encontraremos a las personas que se están preparando para irse antes de que realmente se vayan. Nicholas solo hizo una pregunta. ¿Qué tan segura está usted? Clare sonrió levemente. Ya probé la teoría con los datos del trimestre pasado. Otro silencio. ¿Qué pasó? Pudimos haber predicho casi el 80% de las salidas de nuestros clientes principales, 3 semanas antes. Varios ejecutivos pidieron el análisis de inmediato. Clare deslizó copias impresas sobre la mesa. Las había preparado antes de la reunión, por si acaso. Mientras la discusión se desplazaba hacia la implementación, Nicholas observó algo que había pasado por alto durante años de reuniones trimestrales. Clare nunca intentaba sonar impresionante. Simplemente intentaba ser útil. Había una diferencia enorme entre ambas cosas. Cuando la reunión finalmente terminó, los ejecutivos se reunieron alrededor de Clare, haciendo preguntas de seguimiento. Por primera vez en años, no le hablaban por la disculpa del presidente. Le hablaban porque había resuelto otro problema que nadie más había reconocido. Observando desde la cabecera de la mesa, Nicholas se dio cuenta de que la curiosidad que había comenzado tras una acusación desafortunada se estaba transformando lentamente en algo mucho más duradero. Respeto. Después de la primera reunión estratégica de Clare, las invitaciones se volvieron rutina en lugar de excepción. Ya nadie preguntaba por qué ella estaba ahí. Si una discusión llegaba a un punto muerto, alguien inevitablemente volteaba hacia la mujer callada que tomaba notas cerca del final de la mesa. La mayor parte del tiempo, Clare no hablaba. Escuchaba. Y cuando finalmente daba su opinión, solía terminar un debate de 1 hora en menos de 5 minutos. Curiosamente, el ejecutivo que parecía más feliz con eso no era Nicholas. Era Owen Mercer. A diferencia de muchos gerentes senior, Owen nunca trató a Clare como una subordinada que casualmente tenía buenas ideas. La trataba como una colega cuya perspectiva realmente importaba. Clare, decía Owen a mitad de una reunión, antes de que todos pasemos otra hora equivocándonos con toda confianza, ¿qué opinas tú? La sala se reía. Clare solía poner los ojos en blanco. Solo me preguntas después de que todos terminan de discutir. ¿Exacto? ¿Por qué? Porque me gusta la eficiencia. Clare no podía evitar sonreír. Sus intercambios se convirtieron, poco a poco, en el alivio cómico no oficial durante las agotadoras reuniones de junta. Una tarde, la división de marketing presentó con orgullo una campaña costosa que predecía un enorme compromiso de los clientes. La presentación duró 43 minutos. Cuando terminó, Owen volteó hacia Clare. Por favor, dime que hay una solución más barata. Clare revisó las diapositivas. La hay. Todos se inclinaron hacia adelante. Podríamos preguntarles a nuestros clientes qué es lo que realmente quieren. Silencio. Y entonces Owen soltó una carcajada. Sabía que invitarte era una buena inversión. Hasta Nicholas dejó que la comisura de su boca se levantara. La vicepresidenta de marketing suspiró dramáticamente. Pasé 3 semanas preparando esas diapositivas. Clare sonrió, casi como disculpándose. Son diapositivas hermosas. Pero responden a nuestras preguntas. Cruzó las manos. Nunca responden a las preguntas de los clientes. La sala estalló en risas divertidas. La estrategia revisada se convirtió, más tarde,
en una de las campañas más exitosas de la empresa. Desde entonces, Owen desarrolló una costumbre. Cada vez que las reuniones se complicaban innecesariamente, aclaraba la garganta de forma teatral. Me gustaría invocar la cláusula Clare. No existía tal cláusula. Clare ya lo había verificado. ¿Qué es exactamente la cláusula Clare?, preguntó por fin otro ejecutivo. Owen respondió sin dudar. Si Clare puede explicar la propuesta en 2 minutos y todavía tiene sentido, la aprobamos. Si no puede, es porque la complicamos demasiado. Sorprendentemente, la regla funcionó. Las reuniones se acortaron. Los proyectos avanzaron más rápido. Los ejecutivos se quejaron menos. Clare insistía en que la regla era ridícula. En secreto, la disfrutaba de todos modos. Nicholas notó algo más. Clare se reía más cuando Owen estaba en la sala. No la risa educada, no la sonrisa cuidadosa que ofrecía a los ejecutivos. Una risa de verdad, del tipo que relajaba sus hombros y le iluminaba la mirada. Nicholas se descubrió a sí mismo notando exactamente cuántas veces sucedía. Mucho más seguido de lo que había pretendido. Días después, Owen se detuvo en el escritorio de Clare cargando 2 vasos de café. Vengo cargado de cafeína. Clare aceptó uno agradecida. Sigues siendo mi ejecutivo favorito. Voy a mandarlo a grabar en una placa. Antes de que pudieran seguir hablando, apareció la asistente de Nicholas. Señor Mercer. Owen levantó la mirada. Sí. El presidente lo necesita de inmediato. Me temo que sí, Owen suspiró dramáticamente. Ni siquiera he dado un sorbo. Clare se rió. Ve. Yo protejo tu café. Cuídalo con tu vida. Owen se apresuró a salir. Clare volvió a sus reportes. 5 minutos después, Owen reapareció. ¿Falsa alarma?, preguntó Clare. No, Owen se veía confundido. El presidente quería discutir la distribución de asientos para la conferencia del próximo trimestre. Clare parpadeó. Distribución de asientos. Al parecer, es urgente. Owen se encogió de hombros antes de volver a su oficina. Clare no le dio importancia. Pero el patrón continuó. Cada vez que Owen y Clare comenzaban a trabajar juntos por más de unos minutos, llegaba otra solicitud. Revisión de presupuesto, aprobación de proveedor, firma de contrato, consulta ejecutiva, llamada de conferencia regional. Tareas perfectamente legítimas, en momentos perfectamente inconvenientes. Después de la 6ª interrupción en 2 semanas, hasta Owen lo notó. Entró a la oficina de Clare cargando un bloc de notas legal. He empezado a llevar la cuenta. ¿La cuenta? Owen le mostró la página. Número de conversaciones interrumpidas por el presidente. 6. Clare se rió tan fuerte que casi derramó su té. ¿Te lo estás imaginando? Ah, sí. Owen dio unos golpecitos al cuaderno. Tengo evidencia recolectada. Clare negó con la cabeza. Nuestro presidente dirige una corporación multinacional. ¿Exacto? Así que seguramente tiene cosas mejores que hacer que vigilar mis descansos de café. Clare lo pensó un momento. Es un punto justo, la verdad. El lunes siguiente, otra reunión ejecutiva derivó en uno de los intercambios habituales entre Owen y Clare. Debatían los costos de renovación de oficinas. Owen propuso agregar otro salón ejecutivo. Clare se veía horrorizada. ¿Cuántos salones necesitan los ejecutivos? Nunca se tienen suficientes sillas cómodas. Ya tienen sillas cómodas. Necesitamos más sillas cómodas. La sala se rió. Hasta Nicholas se veía brevemente divertido. Clare se giró hacia él. Señor Debo. Sí. No sabía que nuestro presidente competía con el departamento de estrategia. La sala quedó sospechosamente en silencio. Owen bajó la cabeza, claramente tratando de no reírse. Nicholas miró a Clare con su expresión compuesta de siempre. No estoy compitiendo con nadie. No. Le ha pedido prestado al señor Mercer 6 veces este mes. Eran reuniones necesarias. Clare ladeó la cabeza.
Las 6. Sobre distribución de asientos. Algunos ejecutivos tosieron para disimular la risa. Nicholas seguía perfectamente calmado. La distribución de asientos corporativos influye en la productividad. Owen finalmente perdió la batalla. Soltó una carcajada. Igual que dejarme terminar una taza de café. Ni Clare pudo evitar sonreír. Tal vez por primera vez en años, el presidente de Blackwood International se encontró superado en número por gente divertida a su costa. Nicholas mantuvo la compostura. Nadie creyó una sola palabra de lo que había dicho, y menos que nadie, él mismo. Lo que Nicholas se negaba a admitir, incluso en privado, se volvía cada vez más obvio. No le molestaba la influencia de Owen en la empresa. Le molestaba lo fácil que Owen conseguía las risas que Nicholas deseaba poder inspirar él mismo. La admiración alrededor de Clare duró exactamente el tiempo suficiente para volverse peligrosa. El respeto, pensaba Celeste Harrington, era aceptable. La atención no lo era, especialmente cuando esa atención venía directamente de Nicholas Debo. Durante años, Celeste había construido cuidadosamente su reputación como la ejecutiva indispensable detrás del éxito operativo de Blackwood International. Asistía a cada conferencia de liderazgo, presidía cada comité estratégico, y nunca perdía la oportunidad de pararse junto al presidente cuando aparecían las cámaras. Entonces, casi de la noche a la mañana, las conversaciones cambiaron de dirección. No hacia Celeste. Hacia Clare. Comenzó con susurros. Clare ayudó con este proyecto. Escuché que ella resolvió la crisis de logística. Al parecer, el presidente siempre pide su opinión. Cada rumor se sentía como otra grieta bajo la imagen cuidadosamente construida de Celeste. Ella se convenció de que solo había una explicación: Clare había manipulado la situación. Nadie se volvía tan influyente por accidente. Un lunes por la mañana, apareció una publicación anónima en el foro interno de la empresa. Qué curioso cómo una disculpa pública crea una carrera instantánea. Sin firma, sin pruebas, solo insinuación. Antes del almuerzo, alguien agregó otro comentario. Algunas personas saben exactamente cómo ganarse la compasión. Luego otro: qué curioso que ahora la inviten a reuniones ejecutivas. Nadie mencionaba a Clare por nombre. Nadie tenía que hacerlo. Los rumores se esparcían más rápido precisamente por ser indirectos. Clare leyó los mensajes una sola vez, cerró la página, y volvió al trabajo. Había pasado demasiados años resolviendo problemas reales como para perder el tiempo discutiendo con problemas imaginarios. Desafortunadamente, el chisme se negaba a desaparecer. La gente empezó a bajar la voz cada vez que Clare entraba a una sala. Las conversaciones se pausaban. Las sonrisas se volvían inciertas. Incluso los empleados que genuinamente la respetaban parecían temer elegir el bando equivocado. Owen lo notó de inmediato. «Dejaste de comer en la cafetería». Clare se encogió de hombros. «Está más tranquilo en mi escritorio». «No», Owen la miró con atención. «Está más solitario». Clare sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Voy a sobrevivir». Owen no quedó convencido. Nicholas tampoco. Su asistente colocó en silencio varias capturas de pantalla impresas sobre su escritorio, comentarios anónimos, mensajes internos, rumores. La mayoría de los ejecutivos habrían ordenado que Recursos Humanos investigara. Nicholas simplemente hizo una pregunta: ¿quién se beneficia? La respuesta llegó en cuestión de horas. Casi todos los rumores se podían rastrear hasta conversaciones que se originaban dentro de la división de operaciones. Específicamente, dentro del círculo de liderazgo de la vicepresidenta Celeste Harrington. Nicholas no la confrontó de inmediato. En cambio, esperó. La oportunidad llegó durante la reunión trimestral de la Junta. Cada ejecutivo senior ocupaba un asiento alrededor de la larga mesa de conferencias. Clare asistió únicamente porque varios proyectos en curso requerían actualizaciones operativas. Se sentó al final de la mesa, exactamente donde prefería. La reunión avanzaba con normalidad hasta que Celeste pidió permiso para abordar preocupaciones organizacionales. Nicholas asintió una sola vez. «Tiene la palabra». Celeste se puso de pie con elegancia. «Creo que las prácticas de promoción recientes merecen una aclaración».
Varios ejecutivos intercambiaron miradas inciertas. Celeste continuó. Los empleados han comenzado a cuestionar si el reconocimiento se basa únicamente en el desempeño medible. Nadie la interrumpió. Algunos creen que ciertas circunstancias emocionales han influido en decisiones ejecutivas. Clare entendió de inmediato. Todos los demás también. Celeste sonrió educadamente. Simplemente creo que la transparencia protege la integridad de la empresa. La sala se quedó dolorosamente callada. Clare cerró su cuaderno despacio. No tenía intención de defenderse. Si la gente creía los rumores, ningún discurso cambiaría su opinión. Nicholas cruzó las manos. Una excelente sugerencia. Celeste pareció animada. Estoy de acuerdo. Nicholas presionó un botón sobre la mesa de conferencias. La pantalla de proyección detrás de él se iluminó. Filas de reportes internos de desempeño llenaron la pantalla. Ya que estamos hablando de transparencia, seleccionó el archivo más antiguo. Empecemos. 10 años atrás. Apareció el primer reporte. Recuperación de distribución de emergencia. Recomendación líder, Clare Whitmore. Otro archivo. Reducción de costos de manufactura. Diseño de proceso principal, Clare Whitmore. Otro. Iniciativa de retención de clientes. Marco operativo, Clare Whitmore. Otro. Estrategia de recuperación de cadena de suministro, Clare Whitmore. Otro. Y otro. Y otro más. Los reportes seguían apareciendo, año tras año, proyecto tras proyecto, logro importante tras logro importante. El nombre de Clare aparecía una y otra vez, no como jefa de departamento, no como vicepresidenta, sino como la especialista cuyas recomendaciones habían rescatado en silencio iniciativas fallidas, antes de que los ejecutivos las presentaran como éxitos ya terminados. Sin música dramática, sin discursos emotivos. Solo hechos documentados. Nicholas miró alrededor de la sala. Estos reportes estaban archivados dentro de nuestros propios sistemas internos. Cambió de diapositiva otra vez. Apareció una gráfica que resumía casi una década de desempeño de la empresa. Junto a decenas de las mejoras operativas de mayor impacto de la corporación, aparecía el mismo nombre, Clare Whitmore. Los murmullos se esparcieron por toda la sala. Un ejecutivo se inclinó hacia adelante, incrédulo. Yo aprobé varios de estos proyectos. Otro frunció el ceño. Nunca me di cuenta de que esas recomendaciones venían de operaciones. Owen miró a Clare. No le sorprendía que ella hubiera hecho el trabajo. Le sorprendía cuánto. Clare misma se veía casi avergonzada. Yo no fui la única persona involucrada. No, respondió Nicholas con calma. No lo fue. Su voz seguía perfectamente compuesta. Pero usted fue, de manera constante, la persona que identificó la solución antes que nadie más. Nicholas se dirigió a la junta directiva. Ninguna promoción discutida hoy se ha basado en compasión. Apareció otro reporte. Se ha retrasado por descuido. El silencio que se instaló en la sala pesó mucho más que el día de la falsa acusación. Porque esta vez, todos entendían su propio error. Durante años habían elogiado el liderazgo mientras pasaban por alto a la mujer que, en silencio, hacía que ese liderazgo funcionara. Celeste miraba fijamente la pantalla. Cada documento provenía de los registros oficiales de la empresa. Ya no quedaba nada que discutir, nada que insinuar, nada que distorsionar. Sin levantar la voz ni una sola vez, Nicholas había desmontado meses de rumores usando únicamente la verdad. Clare nunca había escalado la jerarquía corporativa por favoritismo. Si acaso, había cargado con ella durante años, mientras otra persona recibía los aplausos. La reunión de junta lo cambió todo. También no cambió nada. Para la semana siguiente, cada empleado de Blackwood International conocía la verdad. Clare Whitmore nunca había manipulado a nadie. Había pasado años rescatando en silencio proyectos que mantenían a la corporación funcionando. La gente se disculpó. Algunos sinceramente, otros porque temían quedar en ridículo después de que Nicholas revelara los reportes internos. Clare aceptó cada disculpa con la misma sonrisa amable. Está bien.
Las palabras eran genuinas. Perdonar nunca había sido difícil para ella. Confiar era otro asunto. Algo dentro de Clare había cambiado. Durante años había creído que el buen trabajo eventualmente hablaría por sí mismo. Ahora entendía algo mucho menos reconfortante: el buen trabajo suele susurrar. La política grita. De pronto, la empresa quería celebrarla. Recursos Humanos propuso un artículo destacando a empleados sobresalientes. Marketing sugirió filmar una entrevista. Varios ejecutivos la invitaron a cenas de liderazgo que jamás antes habían considerado. Clare rechazó cada invitación. No estaba enojada. Simplemente estaba cansada. Una noche, se quedó sola en el departamento de operaciones, mucho después de que la mayoría de las luces del edificio se hubieran apagado. Su escritorio se veía exactamente igual de siempre: notas adhesivas, carpetas codificadas por colores, hojas de cálculo a medio terminar, un pequeño cactus que de alguna manera sobrevivía a pesar de recibir muy poca atención. Clare sonrió débilmente. «Entiendo cómo te sientes». Una voz tranquila respondió desde la puerta. «El cactus también». Clare levantó la mirada. Owen estaba ahí, sosteniendo 2 vasos de café de papel. «Pensé que todavía estarías aquí». «Adivinaste correctamente». Owen le entregó uno. «Te has quedado hasta tarde cada noche». «Tú también». «Yo tengo una excusa». «Yo también». Owen sacó una silla. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Owen hizo la pregunta que todos los demás habían evitado. «¿Eres feliz?» Clare miró fijamente su café. «Pensé que lo sería». Consideró la respuesta con cuidado. «Finalmente recibí reconocimiento». Sonrió con tristeza. «Solo que llegó pegado a la peor semana de mi carrera». Owen asintió. «Tenía miedo de que dijeras eso». Clare miró alrededor de la oficina casi vacía. Cada pasillo le recuerda a alguien la acusación. «La gente me respeta ahora». «¿Lo hacen?» Pero no ven a Clare. Ven a la mujer a la que el presidente le pidió disculpas. Su voz se mantuvo calmada. «No quiero pasar los próximos 10 años demostrando que soy más que una tarde vergonzosa». Owen no discutió, porque entendía. Una semana después, Clare pidió una reunión privada con Nicholas. Entró a su oficina cargando un solo sobre. Nicholas lo reconoció de inmediato. Una carta de renuncia. No la abrió. En cambio, miró directamente a Clare. «¿Puedo preguntar por qué?» Clare respondió con honestidad. «Amo esta empresa». «Lo sé. Por eso mismo me voy». Nicholas permaneció en silencio. Clare continuó. «Los departamentos están eligiendo bandos. Algunos creen que recibo un trato especial. Otros creen que usted debió ascenderme hace años». Negó con la cabeza. «Me he convertido en el tema de conversaciones que no tienen nada que ver con el trabajo. No quiero ser la razón por la que la gente deja de confiar entre sí». Nicholas escuchó sin interrumpir. «¿Cree que irse resolverá eso?» «Creo que quedarme no lo hará». La sala se quedó muy en silencio. Finalmente, Nicholas habló. «Podría rechazar su renuncia». «Podría». «No lo haré». Clare se veía genuinamente sorprendida. Nicholas se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. «Ha pasado años resolviendo problemas para esta empresa». Se giró de nuevo. «No voy a crear otro, obligándola a quedarse». No hubo súplicas dramáticas, ninguna confesión emotiva. Solo respeto. Nicholas aceptó el sobre. «Espero que encuentre lo que está buscando». Clare sonrió. «Yo también lo espero». 3 semanas después, Clare se unió a Scraftov Dynamics, uno de los competidores más grandes de Blackwood International. Su nuevo título era simple: Directora de Excelencia Operacional. Sin ceremonias elaboradas, sin anuncio público. Solo una oficina donde la gente esperaba sus ideas antes de esperar milagros. Dentro del primer mes, la eficiencia del almacén mejoró dramáticamente. Dentro del segundo, los retrasos de proyectos cayeron casi un 30%.
Para el tercero, sucedió algo mucho más inquietante. Clientes de largo plazo que habían trabajado con Clare durante años comenzaron, en silencio, a transferir parte de su negocio hacia Scraftov. No porque Clare se los pidiera, sino porque ella respondía a sus llamadas, recordaba sus nombres, resolvía sus problemas. Uno tras otro, los contratos siguieron a las relaciones. Durante una reunión de revisión ejecutiva, Nicholas examinó los últimos reportes de clientes. Al principio, asumió que los números reflejaban una competencia de mercado ordinaria. Después, notó un patrón. Todos los clientes que se iban compartían un detalle. Cada uno había pasado años trabajando con Clare detrás de escena. Habían confiado en la corporación porque confiaban en la persona que resolvía sus problemas. Nicholas cerró el reporte lentamente. La comprensión llegó con una claridad incómoda. Nunca había temido realmente perder a una especialista de operaciones. Había temido perder el centro silencioso de la empresa, sin darse cuenta de que ella se había convertido, en realidad, en su centro. Los edificios seguían ahí. Los departamentos seguían ahí. Los ejecutivos seguían ahí. Aún así, algo esencial había desaparecido el día en que Clare salió cargando una caja de cartón y un pequeño cactus. Por primera vez en muchos años, Blackwood International se veía exactamente igual. Simplemente ya no se sentía igual. 3 meses después de que Clare se fue de Blackwood International, Nicholas dejó de fingir que los números se corregirían solos. Cada reporte semanal contaba la misma historia. Los proyectos todavía terminaban. Los ingresos seguían siendo fuertes. Los ejecutivos seguían presentando diapositivas pulidas. Y sin embargo, la empresa se había vuelto extrañamente más lenta. Los problemas que Clare solía resolver en una sola tarde ahora deambulaban por comités durante 2 semanas. Los clientes pedían más reuniones. Los jefes de departamento aprobaban más procedimientos. Todos trabajaban más duro. Muy poco funcionaba mejor. Una noche de viernes, ya tarde, Nicholas cerró otro reporte de desempeño y se dio cuenta de que había pasado casi 1 hora leyendo los comentarios que los clientes dejaban en sus encuestas. Casi nunca mencionaban productos. Casi nunca mencionaban precios. En cambio, escribían cosas como: Clare siempre recordaba nuestros plazos. Ella hacía que las situaciones imposibles se sintieran manejables. Ella escuchaba antes de ofrecer soluciones. Los reportes revelaban algo que ningún estado financiero podía medir. La gente había confiado en Blackwell porque Clare los hacía sentir comprendidos. Durante años, Nicholas había creído que la mayor fortaleza de la empresa era su influencia. Ahora entendía que había sido su gente. Más específicamente, una mujer que jamás había pedido reconocimiento. El lunes siguiente, Nicholas canceló todas las reuniones de la tarde. Su asistente se veía sorprendida. Debería reprogramarlas. No. ¿Hay algún lugar donde necesite estar? Sí. Nicholas tomó las llaves de su auto él mismo. Sin equipo de seguridad, sin escolta ejecutiva, sin prensa. Su asistente titubeó. Debería avisarle a alguien. Nicholas se abotonó el saco. Esta vez, no. Clare estaba acomodando carpetas dentro de su nueva oficina cuando alguien tocó suavemente la puerta abierta. Sin levantar la mirada, Clare sonrió. Si es otra canasta de bienvenida, te prometo que el cajón de dulces ya está lleno. No llegó ninguna respuesta. Clare levantó la cabeza. Nicholas Debo estaba parado en silencio en el umbral. No en una lujosa sala de juntas, no rodeado de asistentes. Simplemente un hombre bien vestido, sosteniendo una pequeña bolsa de papel de la panadería del barrio, al otro lado de la calle. Clare parpadeó. Vino solo. Así es. Sin guardaespaldas. Se decepcionaron. Clare se rió. Sin ejecutivos. Quería que esta conversación nos perteneciera solo a nosotros dos. Clare señaló hacia la silla de visitantes. Mejor siéntese, antes de que mis nuevos compañeros crean que están alucinando. Nicholas se sentó. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era, simplemente, honesto. Clare finalmente hizo un gesto hacia la bolsa de la panadería.
Una recomendación como ofrenda de paz. Nicholas la colocó sobre el escritorio. Me dijeron que sus panés de canela son excepcionales. Clare miró dentro de la bolsa. Lo son. Hice una investigación exhaustiva. Le preguntó a la recepcionista. ¿Así fue? Clare volvió a sonreír. La sonrisa le salía natural ahora. Nicholas lo notó. Me alegra verla feliz. Lo soy. Clare miró alrededor de su oficina. Es diferente aquí. De una buena manera. De una manera más sana. La gente acudía a ella por consejo antes de que las crisis se convirtieran en emergencias. Su equipo se daba crédito mutuo abiertamente. Nadie parecía interesado en la política de oficina. Clare seguía trabajando muchas horas. Simplemente ya no cargaba el peso invisible de tener que demostrar que pertenecía ahí. Nicholas asintió despacio. Me da gusto. Clare lo observó un momento. No manejó todo este camino para evaluar mi oficina. No. ¿O para reclutarme? No. Ya acepté esa respuesta. Clare se recostó en su silla. Entonces, ¿por qué está aquí? Por primera vez, quizás, desde que se convirtió en la cabeza de un imperio, Nicholas eligió la honestidad total por encima de las palabras cuidadosas. Vine a darle las gracias. Clare se veía genuinamente desconcertada. ¿Por qué? Nicholas sonrió, una sonrisa tranquila que suavizaba la expresión compuesta que tanta gente encontraba intimidante. Por enseñarle a un hombre que pasó su vida controlando un imperio, hizo una pausa, que la persona más valiosa en la sala no siempre está sentada en la cabecera de la mesa. Clare bajó la mirada un segundo, visiblemente conmovida. ¿Usted descubrió eso solo? No. Solo lo reconocí después de que usted se fue. Otro silencio cómodo se instaló entre ellos. Entonces Clare soltó una risita. Así que el presidente de Blackwood International manejó por toda la ciudad solo para decir gracias. Creo que exactamente eso fue lo que pasó. ¿Sabe? Clare cruzó los brazos con diversión juguetona. Su agenda ha mejorado dramáticamente. He estado aprendiendo de una especialista en operaciones. Ambos se rieron. Afuera de la ventana de la oficina, los empleados se apresuraban en otro día de trabajo ordinario, completamente ajenos a que dos personas estaban cerrando en silencio el capítulo que había comenzado con un error humillante. Ninguno de los dos habló sobre acusaciones, ni chismes, ni celos. Esas batallas ya habían cumplido su propósito. El respeto se había convertido en amistad. La amistad se estaba convirtiendo, en silencio, en algo más profundo. Ninguno de los dos se apresuró a definirlo. Algunas historias no comienzan con grandes declaraciones. Algunas comienzan con una disculpa sincera. Otras, con un multimillonario arrodillado en el piso de una sala de juntas, devolviendo un bolso disperso. Ni Clare ni Nicholas habían imaginado que una acusación equivocada se convertiría en la primera página de su historia de amor. Y esta vez, ambos estaban decididos a escribir cada capítulo juntos.